Hola niños, la lección del día de hoy se llama Jesús enseña sobre el perdón. Un día, Pedro le preguntó a Jesús: Oye Jesús, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Tendrán que ser 7 veces? Y Jesús le respondió: No, 7 veces no es suficiente, Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro que 7 veces no era suficiente, le dijo que lo que tendría que perdonar eran 70 veces 7, pero quería explicárselo a través de una historia. Y la historia que Jesús quería usar para explicarle a Pedro fue donde le contó que había un rey que quiso recaudar el dinero que le debían sus siervos. Uno de sus siervos le debía 10,000 talentos. El hombre no tenía forma de pagarle esa enorme cantidad de dinero al rey, así que el rey exigió que ese siervo, junto con su familia y todas sus cosas, fueran vendidos y que le entregaran el dinero obtenido para de esta manera cobrar la deuda de los 10,000 talentos. Al escuchar esto, el siervo cayó a los pies del rey y le rogó que le tuviera paciencia. Le dijo: Sí te voy a pagar todo lo que te debo, solo dame un poco más de tiempo. Al escuchar las palabras del siervo, el rey tuvo compasión de él y lo dejó en libertad. También le perdonó la deuda al siervo y le dijo que no tenía que devolverle nada de lo que él le debía. Cuando este hombre, o sea el siervo, salió de ver al rey, se encontró con otro siervo que le debía a él 100 denarios. Así que el siervo, a quien el rey le había perdonado todo, se enojó con el otro siervo y comenzó a ahorcarlo, diciéndole: Págame lo que me debes. De pronto el otro siervo cayó de rodillas y le rogó que le tuviera paciencia. Prometió que le pagaría todo lo que le debía. Pero el primer siervo no quiso perdonar al otro, solo quería su dinero. Así que hizo que mandaran al hombre a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. De pronto, cuando el rey se enteró de esto, mandó llamar al primer siervo y le dijo que había hecho muy mal. El rey le había perdonado a él la enorme deuda de dinero que le debía, pero él no había tratado con bondad al otro siervo ni lo había perdonado. Así que el rey envió al primer siervo a la cárcel hasta que pudiera pagarle todo lo que a él le debía.
De esta manera, Jesús le dijo a Pedro que debemos perdonar a los demás de todo corazón, así como el Padre nos ha perdonado a nosotros. Y ahora es el tiempo de las preguntas. Y Dios quiere hablarnos a través de esta lección y decirnos que Él quiere enseñarnos a perdonar. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, así nosotros debemos de perdonar a los demás. Aunque a veces sea difícil el perdonar a los demás, debemos de confiar en que Dios nos puede ayudar a hacerlo. Y nuestro versículo para memorizar es: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Ahora te invito a orar conmigo ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos y decir: gracias, Padre, por esta lección del día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos quieres enseñar, Padre, acerca del perdón.
Sabemos, Padre, que a través de esta lección tú nos hablas y nos dices, Padre, que tenemos que perdonar a los demás, Señor. Aunque sea difícil, Señor, y aunque a veces no sepamos qué hacer, Señor, confiamos en que tú estarás con nosotros, Señor, y que tú nos ayudarás, Padre, a hacer lo que tú quieres hacer, Padre, para perdonar a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.